Tengo aquí ya con nosotros conectado vía Zoom al destacado economista, a quien han sido jefe de SUNAT, ha estado también en el Banco Central de Reserva como vicepresidente, en fin, Luis Alberto Arias se encuentra con nosotros, una voz autorizada. Señor Arias, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Señor Arias, quiero empezar la entrevista primero mostrando este cuadro que nos revela pues esta caída de la economía en nuestro país. Por tercer mes consecutivo, entonces hemos tenido esta caída, ¿no? En julio, ahí lo tienen clarísimo, mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio, una caída más que evidente. Y esto de alguna manera en julio hemos caído menos 1.29, en junio hemos caído menos 0.51, en mayo caímos 1.32, ¿no? Y con esto tenemos de todo el 2023, ¿no? Tenemos 5 meses de caídas, 3 meses consecutivos, solamente nos hemos librado en marzo y abril. Señor Arias, yo quería comentarle lo siguiente, y muchos han discutido este término de recesión. Creo que se ha confirmado con esta caída de julio y ya no hay forma de cómo interpretar otra manera esta caída que una recesión. ¿Usted ratifica que ha sido así? Porque usted ha sido uno de los que ha dicho desde meses atrás estamos en una recesión. Bueno, realmente la situación es crítica. Efectivamente, desde hace varios meses tenemos esta situación de declive de la producción y desde hace varios meses yo he señalado que esto ya configura una situación recesiva, como quiera que se mida el producto, sea en la forma como se hace en las economías desarrolladas, o sea en la forma de comparación de trimestre versus el mismo trimestre del año anterior, como se hace en los países emergentes como el Perú. Pero más importante que eso es que hay otras variables asociadas al PBI que también se vienen deteriorando, y principalmente quiero citar esta noche al empleo. O sea, cuando la economía no crece, el empleo tampoco crece y el empleo cae. Entonces hay una publicación del Instituto Nacional de Estadística que salió hace un par de días y que ya nos trae datos de empleo hasta el segundo trimestre para 26 ciudades. A ver. Lo que muestra esa información es que la caída del empleo que ya se había observado en el primer trimestre se está agudizando en el segundo trimestre. Es decir, más de 160.000 peruanos y peruanas han dejado de trabajar en el segundo semestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Y la mayor caída se da en el sector rural, es decir, en esas zonas del país donde los ingresos son menores y en donde la pobreza es mayor. Entonces, esta situación de caída de la producción, a la que yo he denominado recesión, porque está acompañada de otros indicadores como el empleo y también el consumo, está afectando fundamentalmente a los peruanos de menores ingresos y está creando mayores niveles de pobreza y de desempleo. Ahora, el gobierno manifiesta que esta caída se debe pues a los fenómenos naturales, a la crisis política, pero ojo, si bien es cierto, tienen tal vez mucha incidencia en ello,
pero ¿dónde queda el manejo propiamente ya del gobierno? O sea, ¿dónde queda el manejo económico, en este caso, del MEF, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo señalé en un artículo que publiqué en el mes de abril en un diario La Capital que las causas de esta caída de la producción eran tres. Era, por un lado, el clima, tuvimos el ciclón Yaku y ahora estamos viviendo las consecuencias del fenómeno del Niño, en principio el fenómeno del Niño costero, que afectó a la agricultura por las sequías y por las lluvias también, y que afectó principalmente a la pesca. No hemos tenido primera temporada de pesca y cuando no hay anchoveta no hay harina de pescado. En segundo lugar, hablé figurativamente, hice la analogía con un ciclón de las tensiones políticas y que se están exacerbando recientemente con el intento del Congreso de tomar la Junta Nacional de Justicia, que es la entidad en el país que se encarga de designar y ratificar a todos los jueces del país, y además es la entidad encargada de designar a los jefes de los organismos electorales, la OMPE, la RENIEC, y por supuesto al designar a los jueces tiene injerencia también en la designación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esta tensión que se crea por este intento de romper el equilibrio de poderes en el país y de atentar, por lo tanto, contra la democracia, tiene un impacto en la inversión privada y lamentablemente esto se está agudizando a lo largo del año. Y en tercer lugar, y como consecuencia de lo que acabo de señalar, esto genera tensiones sociales, ha generado protestas en el primer trimestre y no se descarta que eso lamentablemente pueda continuar en lo que resta del año. Entonces, esta situación de problemas climáticos, tensiones políticas, tensiones sociales, le sumamos el hecho de que eso también ha impactado en los precios, particularmente en el precio de los alimentos, y es en los sectores más populares, más de ingresos bajos, en donde un alza el precio de los alimentos impacta mucho más, porque son los sectores populares los que destinan una mayor proporción de su ingreso al consumo de alimentos. Eso ha hecho que caiga el ingreso real y no haya espacio para consumir más que una canasta básica de alimentos y se haya dejado de consumir muchas otras cosas como diversión, vestido y hasta educación. Entonces, eso está contrayendo la manufactura y eso está generando además una caída en la autoconstrucción y eso está creando caída en el sector construcción. Entonces, eso es lo que está configurando el hecho de que los números cada vez empeoran más y lamentablemente se va a cumplir mi pronóstico que lo hice antes de terminar el primer semestre, de que yo veía que este año la economía va a crecer más cerca del 0% que del 1%, wow, que es lo que todavía estiman la mayor parte de analistas. Señor Arias, por lo tanto, ¿podemos caer más? O sea, todavía nos quedan 3 meses, podemos caer más y la confianza no se logra recuperar para el inversionista privado y esto agrava más la situación. Sí, por todos los factores que yo estoy señalando, si bien es cierto, hay dos indicadores de expectativas, ¿no? Uno de corto plazo, que es cómo se le pregunta a muchos analistas cómo ve la economía en los próximos 3 meses. Ese indicador está en terreno negativo hace mucho tiempo, hace varios meses. Y luego el otro indicador es cómo, qué espera de la economía en los próximos 12 meses. Si bien es cierto, ese indicador está en terreno positivo, no ha recuperado los niveles que teníamos previos a la pandemia, varios meses antes, y ese indicador está sujeto, no como dice el ministro, eso no es un dato duro que asegure que la economía sí o sí se va a recuperar. Ese indicador está sujeto a nuevos eventos y a nuevos acontecimientos. Y muy probablemente el evento de que el PBI se haya contraído
1.3% en el mes de julio, cosa que ningún analista, incluso los analistas más pesimistas, esperaba, eso definitivamente va a afectar a las expectativas el próximo mes. Entonces, estamos en una situación en donde lo económico y lo político, que antes iban por cuerdas separadas, ya no lo están, y va a ser muy difícil al Ministerio de Economía usar los instrumentos que normalmente tiene a mano, como es aumentar la inversión pública, porque lo que estamos viendo es que la inversión pública está cayendo en los últimos 2 meses a Sí, doble dígito. ajá. Entonces, y el propio ministro ha reconocido que el gasto fiscal está al límite y que no tiene instrumentos más allá que dar garantías crediticias para poder salir de esta recesión. Y eso es insuficiente. ¿No genera más desconfianza, señor Arias, amigos televidentes, que el ministro de Economía, Alex Contreras, salga a decir hace algunas semanas que en julio íbamos a crecer? Dijo textualmente, en julio tendremos el crecimiento más alto del año. Así lo dijo, que íbamos a tener el crecimiento más alto del año. Y bueno, pues no ha sido así. Y ahí tenemos la imagen, Walter, si la colocamos, no ha sido así. ¿Qué ha salido a decir el día de hoy? Pues tras lo dicho por el BCR, que vamos a crecer solo 0.9. Ha dicho, aunque les parezca mentira, que era parte del margen de error, que era el error estadístico. Sinceramente, reitero, ¿no abona eso a la desconfianza en los operadores económicos, señor Arias? Bueno, sin duda alguna, el sentido común nos dice que no puede ser parte del error estadístico un pronóstico de un crecimiento de 1% frente a una realidad que es una caída del 1.3%, ¿no? Eso es una enorme diferencia para la proyección de un mes, sobre todo realizada menos de 30 días atrás, Sí. 15 días atrás, Sí, sí, sí. cuando todos sabíamos que la manufactura no primaria viene ya cayendo cerca de más de 2 trimestres consecutivos y a niveles cercanos a los 2 dígitos. Entonces uno no puede ser excesivamente optimista o irreal en este caso de pensar que de un mes a otro la manufactura se va a recuperar y crecer -3. La realidad ha sido que sigue cayendo 2 dígitos, la construcción sigue cayendo cercanamente a los 2 dígitos, y seguramente en los meses siguientes va a haber una mejora, pero esta mejora va a ser ligera, va a ser lenta, y es por eso que es verdad que el Ministerio de Economía tiene como rol ser optimista, pero al mismo tiempo su rol es generar credibilidad, Claro. como señala usted, y por lo tanto seguir insistiendo en que va a haber una recuperación vigorosa, que vamos a estar creciendo cerca de 3%, que es el crecimiento potencial el próximo mes. Eso es absolutamente irreal. Los indicadores actuales de consumo de electricidad, que los tenemos a diario, ya los tenemos hasta la mitad de septiembre, y los indicadores actuales de indicadores de consumo que algunas entidades financieras publican, consumo con tarjetas de crédito y tarjetas de débito, los indicadores de la recaudación del IGB, todos esos indicadores están mostrando que hasta mediados de septiembre no se produce una recuperación. Y la mejora se va a dar porque el sector pesca, que cayó muy significativamente por la ausencia de una temporada de pesca, ese factor negativo desaparece a partir del mes de agosto. Entonces va a haber una mejora por el lado de los sectores primarios, es verdad, pero esa mejora no va a ser suficiente para que empecemos a crecer 2 o 3% como señala el ministro. Exacto. O sea, eso es ser absolutamente irreal en este momento. Ahora, estamos hablando obviamente del papel del Ministerio de Economía, pero, ojo,
¿cómo quedan los gobiernos regionales y los gobiernos locales? O sea, ellos también tienen presupuestos, los cuales deben estar ya, se supone, dinamizando las economías en cada una de sus jurisdicciones, ejecutando obras. Pero, señor Arias, no es así. O sea, nos estamos engañando también. Sin ir muy lejos, Trujillo, ¿no? De donde tiene la sede central Sol TV, que sale a nivel nacional, sobre todo en el norte. Trujillo, La Libertad. El gobierno regional de La Libertad, hasta el último día de agosto, con las justas había invertido el 29%. ¿Y qué no decir, pues, del gobierno, en este caso, de la municipalidad provincial, que apenas llegó al 16%? Entonces, si en una ciudad importante, en una región importante, se tiene esos estándares en el gasto público, imaginémonos, pues, cómo está en torno a las regiones y los municipios. Ojo, y también ha anunciado en el presupuesto general de la República para el 2024 que los gobiernos regionales y municipales tendrán el próximo año el 36% del presupuesto total. ¿Cómo avisora y analiza toda esta situación? Bueno, ahí hay dos temas, quizás hasta tres. El primero es que producto de esta caída del producto de esta recesión, la recaudación tributaria está disminuyendo. Y al disminuir la recaudación tributaria, el déficit fiscal aumenta. En este momento, el déficit fiscal está superando la meta establecida en la regla fiscal que se aprueba por ley del Congreso. Eso está provocando que la inversión pública, principalmente de los gobiernos regionales y locales, esté cayendo a 2 dígitos ya en los últimos 2 meses. Es decir, hay un factor que es que se está transfiriendo menos dinero, ¿no? Y el segundo factor es el que usted señala, de que, y esto a veces, pocas veces se dice, ¿no? Es verdad que hay una falta de gestión en los gobiernos regionales y locales, pero también es cierto, como lo señala un informe de la OECD, de que los recursos demoran en ser transferidos. Una cosa son los presupuestos de apertura, claro, y otra cosa son los presupuestos modificados. El ministro acaba de anunciar que va a hacer una ampliación presupuestal de 5.000 millones. Yo me pregunto, una ampliación presupuestal que recién va a ir al Congreso, estamos a mediados, casi fines de septiembre, que se aprobará a fines de septiembre y que se habilitarán los fondos en el mes de octubre. ¿Usted cree que los gobiernos regionales en 3 meses puedan convocar a concursos para hacer obra pública y que tengan solo 3 meses para ejecutar? Estos fondos no se van a ejecutar. No hay forma. Entonces lo que está faltando aquí, y ese es el otro tema que quería mencionar, es que no hay presupuestos multianuales. Los proyectos de inversión normalmente son multianuales. Si damos la plata a mitad de año, lo único que queda es hacer proyectos chiquititos o no hacerlos. Entonces, la forma en que se gestiona el presupuesto de la República tiene que cambiar en el futuro. Ahora, también hay que decirlo, la proyección del gobierno, ¿no? En el aspecto económico es crecer el próximo año 3%, ¿no? Transferir los recursos a los gobiernos subnacionales, pero para muchos, vamos a ver, si el MEF me está diciendo que el 2024 vamos a crecer 3%, y si el 2023 vamos a crecer apenas, hasta el momento, 0.9%, en el 2023 no ha habido lluvias, o sea, no ha habido el fenómeno del Niño. Entonces, esta proyección del 3% también, al menos bajo nuestro elemental conocimiento de economía, usted es el experto, pero es casi improbable, pues, que se llegue a un 3% si sabemos que se va a venir el Niño y de la manera en que está proyectado, señor Arias Minaya. Bueno, también aquí hay dos temas, ¿no? A ver. Uno, que la economía peruana, si descontamos la pandemia, viene creciendo a tasas muy bajas en los últimos años. Desde 2016 a la fecha, la economía peruana en promedio viene creciendo 2.6, 2.7%. Peor aún. Luego vino la pandemia y luego viene este año que es muy malo por los factores que he señalado y en el que probablemente no crezcamos. Entonces, cuando uno tiene un año en el donde no crece, lo que ocurre al año siguiente es que hay un ligero rebote. Pero ese rebote efectivamente está en riesgo si tenemos la mala suerte
de que el niño que viene sea un fenómeno moderado o fuerte. Si el fenómeno del niño es fuerte, evidentemente eso va a cambiar todo el escenario y eso va a agravar la situación ya no por 1, sino por 2 o 3 años. Entonces realmente ojalá que el fenómeno del niño se modere y podamos enfrentarlo con relativo éxito, porque ese es uno de los riesgos más grandes que tiene la economía peruana para el próximo año. Correcto. ¿Qué queda por hacer en estos 3 meses? Si algo se puede hacer para intentar amortiguar la caída, tanto para el gobierno como para también pues, las amas de casa, los ciudadanos de a pie que deben estar sinceramente desesperados con la situación. Lo que pasa es que esto se repite siempre. Nunca hacemos previsión y cuando ya tenemos un fenómeno natural a portas, se hace declaratorias de estado de emergencia y se empieza a convocar licitaciones de manera apurada, y eso es un alto riesgo para la corrupción. Exacto. Entonces, esa forma de enfrentar los fenómenos naturales tiene que cambiar. Tenemos que tener un plan de mediano plazo en donde se pueda prever las obras que se necesitan para que estos fenómenos que son naturales no se conviertan en desastres que no tienen nada de natural. ¿Y a las familias qué mensaje les daría? Es una situación muy complicada. Yo creo que el Ministerio de Economía debería hacer un espacio para hacer transferencias monetarias a las familias más vulnerables y de pobreza extrema, porque la situación que viene es realmente bastante crítica. Señor Luis Alberto Arias, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y habernos dado pues toda esta explicación con la expertise que usted tiene en este panorama. Los números son duros, crudos y duros. Ahí están las cifras, ahí están las estadísticas, ahí están los porcentajes. Estamos cayendo en economía este año 2023 y usted lo avisora. Vamos a tener un año 2024, si es que no se hacen los cambios, como ya no se han hecho, realmente terrible. Señor Arias, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo fuerte. Buenas noches, gracias a usted. Muy buenas noches. Luis Alberto Arias Minayas conversó con nosotros con toda esa experiencia que tiene. Él ha sido vicepresidente del Banco Central de Reserva, jefe de SUNAT, jefe del Banco de la Nación, en fin.